Amigas, amigos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a esa identidad. Como este programa, dando entrevistas periodísticas a personalidades del exterior, de habla hispana, nosotros tenemos un tema diferente. Se llama la nostalgia y la relación con la inteligencia artificial. Y para eso estoy con Ariel Pérez, que tuvo intento de poner el audio. A mí le decimos, ¿cómo anda Ariel Pérez de Café Express? Pero un gusto Esteban, encantado de estar contigo y bueno, a ver qué querías preguntar para hacer una charla, un diálogo que sea agradable para todos realmente. Bueno, como yo a veces escucho Café Express, pero en algunas partes, en el interior y Ajá. en Nuevo Siglo. Lamento informarte que tengo Montecable, así que cualquiera de las órdenes, Ya vamos a estar en todos. sí, en Café Express Radio. Pero vamos a hablar de eso. ¿Dónde naciste y cómo transcurrió tu infancia? En Trinidad, departamento de Flores, una infancia bastante tranquila, bastante normal, como era en esos años, en esa época, ¿no? Donde disfrutábamos a pleno, donde jugabas en la calle con los vecinos, donde era un Uruguay y un interior incluso muy diferente al que conocemos ahora. ¿Cómo era de estudiante? Bueno, te cuento, empecé muy chiquito porque empecé preescolar con 3 años. A los 3 años ya estaba haciendo preescolar y ahí después entré a la escuela número 1, Artigas, de Flores, de donde hice hasta sexto. Fui escolta de la bandera uruguaya en la época que eso no era como ahora por sorteo, era por rendimiento. Entonces, de acuerdo a la escala de notas que habías tenido durante los 6 años, se hacía un ranking y ese ranking eran los tres primeros, bandera uruguaya, bandera de Artigas y bandera de los 33. El cuarto, o sea, yo llegué cuarto, primera escolta de la uruguaya. El quinto, segunda escolta de la uruguaya. El sexto, primera escolta de la bandera de Artigas. El séptimo, segunda escolta. El octavo era el primer escolta de la bandera de los 33. Y el noveno era el segundo escolta de la bandera de los 33. Era como una especie de top 10 o de top 9 y ahí era cómo se distribuían los abanderados. No era por sorteo ni por voto como es ahora, que viste que te votan los compañeros, eso no existía. Se valoraba específicamente el rendimiento en clase. Y después fui al liceo, hice unos años en el liceo, pero después me quise cambiar porque quería estudiar electrónica. Y para tener una base previa a estudiar electrónica me cambié a la UTU y comencé a estudiar electricidad en UTU. Y después estudié electrónica en la Escuela José F. Arias en Montevideo, donde hice lo que vendría a ser el bachillerato, por así decirlo. Pero cuando me faltaba un año sexto, mis padres se habían ido a Montevideo en ese momento, vuelven a Flores y ahí yo vuelvo con ellos y decidí, abandoné electrónica y decidí completar bachillerato, opción medicina en el liceo. Eso fue mi estudio. Y ahí, mientras estudiaba en el liceo, fue que entré a trabajar en radio. Empecé a trabajar en una radio AM de Trinidad, de Flores, que fue la escuela, como siempre digo, en una época también diferente, no existía como ahora ciencias de la comunicación. No había donde estudiar, había algún curso aislado, pero era muy diferente. Ahora la comunicación es una carrera universitaria. En esa época no existía. Siempre les digo a todos, entrabas a trabajar y en base al trabajo era que te iban preparando los más viejos, por así decirlo, de la empresa, te iban enseñando cómo redactar, cómo encarar una entrevista. Es más, cuando yo llego a estudiar periodismo, que lo hago con ya mucho más grande, por así decirlo, yo ya me daba cuenta que todo lo que me enseñaban, yo ya lo sabía. Lo sabía sin teoría, lo sabía por la práctica, por lo que me habían enseñado esos más viejos, pero realmente no, me daba cuenta de que la enseñanza había sido muy buena. Así que te podría decir que la escuela del periodismo para mí fue la M en Flores,
Después ya empecé en FM, pero en otro rubro totalmente distinto. Empecé ya con el tema música. Y la gran universidad para mí fue cuando desembarqué en Montevideo, ya a fines de los 90, porque ahí aprendí otra forma de trabajo en otras áreas y para mí fue muy enriquecedor realmente. Vamos por lo que haces, por tu vocación. Pero antes déjame decirte que entre a mi canal de YouTube, ya lo saben, a mi blog de noticias, a mi grupo S Multimedia en el blog y también, si quieren opiniones, rsteman.trtvsegundo@gmail.com. Bueno, ¿cómo descubriste tu vocación por la comunicación? Cuando tenía 3 años, aunque te parezca mentira, dicen que ya hacía radio. En realidad, yo vivía, como te decía, en el interior, en otra época, donde las familias ocupaban un espacio muy grande. Nosotros era prácticamente la mitad de esa manzana. Ahí vivían distintos integrantes de la familia, cada uno en su casa, pero ocupábamos media manzana. Entonces, a mí me pasaba que en el fondo de casa no había una división. Los fondos se unían porque pegado estaba la casa de mi tía y más allá estaba la casa de mi abuela. Y yo había hecho un caminito, siendo muy chiquito, de ir a la casa de mi abuela en el triciclo. Y ahí me gustaba imitar, me cuentan, yo no me acuerdo, eso me cuentan, imitaba a los carritos de publicidad que pasaban por la calle. Entonces yo iba y venía de la casa de mi abuela a la mía haciendo publicidad de bailes, que era lo que yo escuchaba que hacían los carritos que pasaban por la calle. Ahí te podría decir que ya estaba haciendo radio a los 3 años. ¿Nos podrá decir qué es Café Express? Café Express es una gran idea de Henry Mullins, que lamentablemente ya no está con nosotros. Yo siempre digo, yo le puse mi impronta, pero el que vino dijo, acá hay que hacer un programa así, de este tipo, a esta hora, con este tipo de música, fue Henry Mullins. Que yo trabajaba con él en programación y un día se le ocurrió que escuchando la radio, ¿qué es lo que hay que hacer? Mucha gente no, yo veo que hay hoy por hoy hay poca gente que lo practica. Hay pocos directores de radio que se dedican a analizar qué es lo que hacen en ciertos horarios cada radio, qué es lo que la gente busca y qué es lo que a la gente le falta. Bueno, en eso Mullins era un experto. Y también sabes que tuve una vez un encuentro, porque yo trabajé en un tiempo con la gente de Ideas del Sur, con el Chato Prada, productor durante muchos años de Marcelo Tinel y de otros. Y él contaba que hacía lo mismo, que él tenía en su oficina eh, monitores encendidos permanentemente con cada uno de los canales y que muchas veces hacía un ejercicio que era, si yo tuviera que generar un programa hoy para competir, no sé, a las 2 de la tarde con todo lo que hay, ¿qué haría? Y eso lo hacía como ejercicio mental para generar cosas. Bueno, Mullins hacía lo mismo. Y Mullins un día vino y me dijo, estuve escuchando la radio y a las 6 de la mañana hay un bache tremendo, porque lo único que tenés era música lenta en ese momento, música folclórica o programas periodísticos. Todos hacen lo mismo. Y hay un gran sector de gente, porque pensemos que se venían los grandes cambios, ¿no? Había mucha gente que se estaba mudando de Montevideo a Ciudad de la Costa, que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar a Montevideo a las 9 y todo ese trayecto, todo ese proceso se aburre porque no quiere escuchar las noticias, pero le gusta estar informado. Entonces está bueno decir los titulares, pero no desarrollarlos, pues si no te transformás en periodístico. Es gente que por la franja etaria, obviamente son gente más grande, le gustan escuchar los oldies, pero con cierta salvedad, no cualquier oldie. Oldies muy conocidos, muy simples, que los tienen en el oído aunque no sepan el título. Y O donde sea que se creó antes de evidente, Oldies. Oldies FM. en ese momento era de Metrópolis FM, pues yo empecé en Metrópolis.
Después, y las dos, Metrópolis y Oldie, pero empezamos en Metrópolis. Entonces, con esa idea de Mullins, me dijo, tenés que hacer un programa divertido, con una onda como si fueran las 3 de la tarde, no las 6 de la mañana. En tu cabeza tienen que ser las 3 de la tarde, muy arriba, donde se pase música para ese sector de gente, donde tengas información, pero no te transformes en un periodístico, no la desarrolles los títulos dos veces, a las 6 y a las 7, porque esto es como un ómnibus. Hay gente que sube y gente que baja. Y con ese formato empezamos a desarrollar Café Express. Después solo se fue acomodando, porque vos más o menos estás viendo que la gente quería comunicarse. Al principio no teníamos comunicación. Se empieza a comunicar, empiezan las propuestas, las noticias insólitas, después vinieron los bailes, pero todo se fue acomodando solo a medida que el programa avanzaba después de esa base que me dio Henry Bully. Bueno, vamos por un tema que nos convoca a mí y a la sociedad toda. Pero antes, del local mundial se estrena más adelante, con grandes propuestas que solo habrá en el Uruguay y abriendo las puertas al mundo. Así que, de local a mundial, muy pronto en Televisa y YouTube. ¿Qué opinas sobre la relación entre la inteligencia artificial y la nostalgia? Si lo vemos desde el punto de vista de lo que ha pasado últimamente del uso de la inteligencia artificial para recrear artistas que ya no están, me imagino que es por ese lado, como pasó con Soda Stereo, creo que es muy difícil de evaluar si no viviste la experiencia. Yo he visto que mucha gente lo critica y dice que, bueno, que hay que respetar. Yo creo que solamente quizás los más cercanos a Cerati, por poner este caso como ejemplo, pueden saber si es una falta de respeto o no. Yo creo que si todos están de acuerdo, si todos se sienten bien, no hay por qué no utilizar la inteligencia artificial para revivir esa experiencia, donde la gente que va, además, va sabiendo que no es lo mismo. Bueno, vas a ver el mismo show del año 2007, pero vas a vivir una experiencia nueva donde se conjuga lo creado con por la inteligencia artificial con la realidad. Yo no creo que esté tan mal y ya te digo, me encantaría vivir la experiencia para después poderlo decir, porque yo veo que acá pasa siempre lo mismo. Los que van al show, lo disfrutan, salen y te dicen, estuvo, pero maravilloso, me sentí muy bien, me divertí. Los que critican, generalmente en las redes, no fueron. No fueron. O se basan en un pedacito de video que alguien filtró, a pesar de que piden, de que no lleven celulares, de que no usen los celulares con cámaras. Algunos graban y eso ya deforma la experiencia. La cámara del celular no es lo mismo que cuando vos lo estás viendo cara a cara al espectáculo. Así que no lo veo mal. Creo que está en la misma ética del que lo usa. La inteligencia artificial, por ejemplo, para crear música. Es horrible si no sabes tocar, pero ni un tambor, y decís, va, mirá la canción que me hice con la inteligencia artificial. Eso es una falta de respeto y habría que eliminarlo totalmente. Muy diferente que a mí me ha pasado con la banda, lo hemos usado. Tenemos una canción que hicimos y rellenamos espacios con inteligencia artificial para llevarla al ensayo y empezar a hacerla de verdad, ¿no? A tocarla de verdad. Porque muchas veces vos decís, tengo solo la guitarra, ¿cómo le digo al bajista lo que quiero que haga? ¿O cómo le muestro el tipo de batería que quiero hacer? Entonces voy a una emulación de batería e inteligencia artificial, la creo, si me gusta, la agrego y se la muestro al baterista para que él la toque de verdad. Y ahí él le agrega su parte humana y le agrega sus arreglos personales también. O sea, eso no está mal y bienvenido y me encanta. El problema es cuando estás haciendo una trampa, no sos músico, no sabes tocar y haces una canción 100% con inteligencia artificial y la subís a las redes y decís, ¡ah, qué grande que soy! Eso está horrible y por ese lado no la veo. ¿Pensás que, pensás que la inteligencia artificial aumente la nostalgia de las personas? No.
Pienso que eso es muy humano, es muy nuestro, que el problema que muchas veces yo veo un sentimiento muy extraño en mucha gente, y es que la inmediatez de las redes les ha hecho al revés, como borrar su pasado. Hay gente que le parece que si no está al día con el pasito de TikTok o algo, ya es viejo, y le tienen miedo al paso de los años, le tienen miedo a la vejez. Y se ocultan detrás de eso y cualquier cosa. Y dicen, no, porque mis nenes adolescentes fueron los que... No, sos vos. Hay un estudio psicológico que es muy claro. La música que te queda grabada para toda la vida es la que vos viviste en tu adolescencia. O sea, tu nostalgia es tu adolescencia. Por eso hay tantas nostalgias diferentes. Evidentemente, una persona que nació en el 2000, lo más probable es que si vos le ponés Michael Jackson, diga, sí, jaja, está bueno, pero no le emociona. Porque cuando tenía 15 años no bailaba Michael Jackson, bailaba otra cosa. Lo que lo emociona es lo que bailó a los 15 años. Muy diferente a la persona que nació en el 70. En 1985 estaba en pleno auge de toda esa música y evidentemente escucha una banda o un solista como Michael Jackson de 1985 y le mueve todos los recuerdos. Por eso la nostalgia es tan variada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mucha gente que nació en el 70 hoy reniega de ese recuerdo. ¿Por qué? Pues tiene miedo de decir, fa, estoy viejo. Y en TikTok hay un bailecito ahí y lo hacen. A mí me parece muy ridículo, incluso cuando veo en las redes de los canales de televisión, que los conductores, que eso no es culpa de ellos, es culpa de los productores, digamos, que por lo general son gente joven, de 30 años o menos, para ganar la simpatía de la audiencia o quizás ganar audiencia más joven, los hacen bailar un pasito para subir a las redes. Y son unos viejos bailando, es horrible. No lo veo, no me gusta. Y cuando lo cruzo, lo saco porque me da un poquito de vergüenza ajena. Y en ese caso no es culpa de ellos, pero mucha gente lo hace también porque le tiene miedo a darse cuenta que le están pasando los años. ¿Cómo es el público de Café Express espera, ¿cómo es el público de Café Express y qué gente te escucha? El público de Café Express, si bien es muy heterogéneo, pues me he llevado grandes sorpresas. Hay gente de 20 años y gente de 70. En realidad pasa por el lado del trabajador, del que se levanta muy temprano. Ahora, por suerte, para mí también estamos un poco más tarde, porque ahora estamos de 9 a 13, pero por lo general el público base que armó Café Express, estando 18 años, de 6 a 10, es esa gente que se levanta muy temprano para trabajar y que en el camino, cuando sube al ómnibus, sube al auto o sube a la moto o a la bici, se pone los auriculares o en el ómnibus se pone los auriculares y va escuchando Café Express. Es un público principalmente trabajador, muy heterogéneo en cuanto a todo, porque ha llegado un punto en el que mucha gente ya, la música, siempre digo, ¿Café Express es un programa musical? Sí y no. Entonces la música es un relleno que como son temas que, aunque sean viejos al oído, más o menos te suenan, aunque no sepas quién lo canta ni te importe, se pueden hacer digeribles. Y por eso hay gente que me dice, yo escucho otra cosa musicalmente, pero no sé por qué la música no me molesta. Y lo dejo y me divierto con las propuestas, me engancho con las noticias. Y por ese lado se van quedando. Entonces, ahí es donde Café Express empezó a ampliar el espectro. Gente joven que no tiene nada que ver con los oldies, pero que se engancha por otra cosa y escucha Café Express. Sí, obviamente el grueso está entre 40 y 60. Ese es el grueso más grande. Nivel socioeconómico, muchas veces se criticó el nivel socioeconómico de Café Express y sin fundamento, porque las encuestas lo han mostrado, que cubre todos los niveles socioeconómicos, sin conocer la realidad, porque yo me he encontrado con empresarios muy importantes de Uruguay, que me han dicho, me cambiaste la vida, me dijo uno, porque antes yo iba a la oficina preocupado con todo, trancado en el tránsito, y ahora voy escuchándote y llego
con una energía y con una alegría. Después sí, me caen todos los problemas del trabajo, pero llego con otra onda. Digo, si no puede ser que esta persona me escuche y te escucha. Entonces, es muy difícil de decir tal cosa, pero si vamos a la mayoría, sí, la mayoría es clase media, media alta, clase trabajadora, entre 40 y 60 años, y a partir de ahí tirá línea para todos lados porque vas a encontrarte con muchas sorpresas. Gente de mucho dinero, gente de poco dinero, gente de 20, gente de 70 que está prendida a Café Express. ¿Cómo es la noche de la nostalgia dentro de de tu programa? La noche de la nostalgia fue, mirá, fue una casualidad. Yo no quería hacer más bailes. Yo había hecho bailes cuando chico, por así decirlo. Y cuando pasamos de Metrópolis a la Ley FM en el año 2009, en ese momento, quien era el director de la radio, Juan Carlos Cáceres, tenía un boliche en Montevideo, el actual Montevideo Music Box. Después se vendió y hoy se llama Montevideo Music Box. Entonces, él me propuso, como sabía que la venta de la publicidad iba a ser un poco lenta, viste que es un proceso. Vos no arrancás y decís, hoy vendí $100.000. No, vos arrancás y vas despacito, vas sumando clientes, se te va uno, entra otro, hasta que haces más o menos una base, pero te lleva meses y te puede llevar hasta 2 años llegar a esa base. No es, tac, en 2 meses estoy ya tranquilo. Entonces a él se le ocurrió, para ayudarme a sobrellevar ese periodo de incertidumbre económica, ¿por qué no haces la fiesta del 24 de agosto y hacemos baile? Yo no quería, pero él me dijo, quédate tranquilo, tenés todo mi apoyo y el de la radio. Bueno, y ahí empezaron los bailes de Café Express y el 24 de agosto que lo hacíamos en su local, en su boliche, que en ese momento se llamaba Troya, y ahí entraban 1.000 personas, explotaba, era una belleza y empezaron las fiestas de Café Express. ¿A qué medio le tenés cariño? ¿A la tele o a la radio? A la radio, por lejos. Por más que la tele me gusta, me encanta, pero me estresa, me cansa. Siempre digo, 1 hora de tele te cansa tanto como una semana de radio. Porque además tenés que estar en mucho más detalles. Como acá vos estabas mirando, a ver qué toma la cámara, que no se vea mal esto, que no se vea mal los otros, la luz, iluminarte, todo eso, la ropa. Si yo en la radio se me dobla la solapa de la camisa, no pasa nada. En la tele, si alguien no te avisa, bueno, te estás viendo, como mucha gente piensa que te estás viendo en un gran monitor, una gran pantalla, vos no sabés qué te está pasando eso. Entonces tenés que estar atento a tantos detalles, a tantas cosas, que el cansancio que te da cuando terminas un programa es superior al que puedes tener cuando estás en la radio. ¿Me podría decir en qué canal se emite Café Express Televisión? Y Café Press TV, Porque, estamos porque, en... Sí. porque, porque está en el canal 22 Nuevo Siglo que transmitía en esa época, pero son todos Ujú. los días, cualquier horario. Exacto, porque el programa es así. El programa tiene su salida central, que es el sábado a las 23 horas. Eso es fijo. Lo que pasa que el canal, durante el resto de la semana, en distintos momentos, que ya están fijos también, creo que era el lunes a las 18, el domingo a las 3 de la tarde, cosas así, repite ese programa del sábado para que si alguien no lo puede ver, lo pueda ver en otra franja horaria. Es una especie. Ah, y está on demand también. Si vos tenés la app de Nuevo Siglo, aunque no tengas el cable, podés ingresar a la app y si entras en el canal NS Now, ahí está programas y te permite ver en forma gratuita cualquiera de los programas de la grilla del canal. Y entre ellos estamos nosotros también con Café Express, que lo ves on demand y obviamente en diferido, no lo puedes ver en directo. Al igual que otro canal del interior. Ujú. Bueno, Ariel, sinceramente me gustaría asistir tu programa. Sí, nosotros ahora el problema es que estamos a 200 kilómetros. Esto que ves en mi casa, que está a 200 kilómetros de Montevideo, nosotros utilizamos un enlace de, ¿cómo se llama?, de fibra óptica,
para llegar a los estudios de la radio y desde acá emitimos para todo el país. O sea, tenemos esa diferencia. No, a veces vamos, cuando estoy de viaje o voy a Montevideo, sí, estoy en el estudio, pero mayoritariamente hacemos el programa desde el interior, para todo el país. Escuchá, ¿habrá un evento de la Noche de la Nostalgia? Sí, pero un poco lejos también, porque este año por primera vez vamos a hacer una experiencia con M Tour Viajes, que es una empresa que nos patrocina hace muchos años, y a ellos se les ocurrió hacer la Noche de la Nostalgia en Cataratas de Iguazú. O sea, la idea es que la gente vaya con nosotros el fin de semana previo, el 21 creo que cae el fin de semana, 21 y 22, tenés un día puente ahí, creo que es el 23, el lunes 24 es puente, no, ahí va, sí, lunes 24, y te quedes, vayas a la fiesta, que va a ser en Cataratas, con cena show, con nosotros pasando la música de baile, y después volvemos a Montevideo. Está muy bueno porque es una experiencia única. Vivir el viaje, los paseos, la fiesta, volver. La fiesta la tenés en el hotel, en un salón de fiestas hermoso, así que no te tenés que preocupar por si tenés que manejar y hay control de alcoholemia, no te tenés que preocupar por nada. Está todo incluido para que tengas una fiesta de la nostalgia como nunca se ha hecho en la historia, en el exterior. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Y amigas, amigos, nos tenemos que despedir. Pero recuerden que seguiremos haciendo más producción audiovisual a través de TLS y YouTube. Si fuera un canal de televisión, TLS podría asistir en Café Express en cualquier horario. Ponele como domingo a las 23 A la 23. supuestamente. Bueno, muchísimas gracias por la compañía y bueno, agradecer a Ariel Express, Ariel Pérez por esa linda oportunidad de abrir ese tema. Muchísimas gracias y que tengan todos una muy buena jornada. Hasta entonces y muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao.